¿Quién es Dios y su palabra? Tema que hemos estado tratando en este su programa, Él es. Y hoy vamos a tocar este punto. Si buscamos a Dios, le hallaremos. Con toda certeza, el corazón del ser humano que se humilla y que busca verdaderamente, genuinamente al Señor, seguramente le encontrará. ¿Quién es Dios y su palabra? De la respuesta que usted puede darle a esta pregunta depende el resto de su existencia. Depende lo que va a ser su propia vida. Yo pienso que al ser humano, Dios le ha dado cosas extraordinarias. Una de ellas es el poder discernir, entender y razonar cosas que son importantes para su vida. Y el ser humano guarda en su corazón algo puesto por Dios mismo con el único propósito de que le conozcamos a Él. ¿Quién es Dios? Es una pregunta. ¿Qué es su palabra? Con toda certeza, usted en algún momento dado se ha hecho esta pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué es la Biblia? ¿Quién es Dios? Y seguramente la respuesta a estas cosas va a ser la diferencia entre lo que es una vida normal y una vida que se vive en lo sobrenatural, en lo que solamente Dios nos puede dar. Pues bien, el problema es que necesitamos dar el primer paso siempre. Dios está esperando que demos el primer paso porque Él desea conocernos. Él desea conocerle a usted. Él hace todo lo demás. Usted tiene ya la voluntad, la determinación, el deseo, el anhelo de buscarle y el Señor le recibe e inmediatamente le ayuda en su intención por medio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hace una semana hablamos acerca del tema Dios es un Dios que busca a la gente. Dios está buscando. Inclusive mencionamos una escritura en donde dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca, pero si usted tiene una respuesta o responde a Dios de una manera positiva, usted le podrá conocer. Entonces, ¿por qué nos busca Dios? Dios nos está buscando porque si nosotros podemos empezar una relación con Él, podemos tener intimidad con Él, podemos empezar a acercarnos a Él, ¿qué sucede? Es obvio, ¿verdad? Si usted está más cerca de Dios, por ejemplo, seguramente estará más alejado de la maldad. Usted se acerca a Dios y entonces la iniquidad, la maldad de su corazón se alejan de usted. Por el contrario, si usted no busca a Dios, sino sigue en el mismo lugar, entonces se separa de Dios y está más ligado a la iniquidad y a la mentira y a la maldad. Por eso es que Dios está tan interesado en que tanto usted como yo podamos conocerle y que podamos entender también que de Él se desprenden todas las cosas que tienen que ver con la vida. Él nos bendecirá, hará de nosotros personas nuevas, nos dará una nueva vida, podremos ser diferentes, completamente diferentes, personas que tienen destino, personas que tienen identidad, personas que tienen un futuro, personas que tienen confianza para poder vivir aquí en la tierra. Vamos a estudiar el primer punto y este es este: acercarnos a Dios verdaderamente. Lo que les decía, mientras más nos acercamos a Dios, más nos alejamos de la iniquidad e impiedad. No podemos buscar a Dios mientras no nos alejemos de la maldad o de la malicia humana que cada uno de nosotros trae. La razón por la que muchos
no encuentran a Dios, aun cuando le están buscando con todo su corazón y con mucho vigor, es porque lo hacen solamente desde el punto de vista intelectual. Oh, yo sé que hay un Dios. Yo sé que hay un Dios. Todo el mundo sabe que hay un Dios. Pero no se trata de buscarlo desde el punto de vista intelectual, sino que verdaderamente le busquemos a Él en su persona, en espíritu. Por eso habla de que en espíritu y en verdad anda buscando adoradores, en espíritu y en verdad, con nuestro espíritu. El Señor Jesús pronunció las siguientes palabras en Juan 7, versículo 16 y 17. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina, todo lo que Él hablaba, dice, no es mía, sino de aquel que me envió. Él está diciendo, lo que yo hablo es lo que el Padre me está diciendo que yo hable. No hablo por mi propia cuenta, hablo conforme a lo que me dice el Padre. Y sigue mencionando, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, se dará cuenta si la doctrina es de Dios, es de mi Padre, o si yo hablo por mi propia cuenta. Esa es una gran verdad. Y vamos a ver el inciso A, que es importante para acercarnos a Dios verdaderamente. Y esto es que necesitamos tener hambre y sed de Dios. Mire, como seres humanos, en nuestra carne, en lo que somos, siempre se produce automáticamente en nuestra vida el tener hambre. Hambre de las cosas materiales, de lo que podemos comer, de lo que podemos vivir, de lo que podemos experimentar. Y también, desde luego, sed, de lo que podemos tomar, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista espiritual, tiene que ser exactamente lo mismo, porque usted y yo estamos conformados también por espíritu. La Escritura dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es el que se conecta con Dios. Por esta razón es tan importante el que nosotros podamos tener hambre y sed del Señor. Ser personas que tenemos una intención clara de cambiar. Y la única forma es cuando el espíritu es transformado en nuestra propia vida. Y entonces eso, igual, de una manera así, perfecta, nos conduce hacia la persona de Dios. Y ahí es en donde podemos verdaderamente conocerle y establecer una relación con Él. Vamos a ir a un breve corte. En un momento estamos con ustedes. Primer punto, acercarnos a Dios verdaderamente. El que busca, halla. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá, dice el Señor. De tal forma que si buscamos verdaderamente al Señor, le hallaremos. Entonces, acercarnos a Dios verdaderamente.
Empezamos con el inciso A, hambre, tener hambre y sed de Dios, hambre y sed espiritual de Dios. Y el segundo inciso B es este: Jesucristo es el mismo Dios, nuestro Dios, pero manifestado en carne. Es muy importante que tengamos en claro esto. Le voy a explicar por qué. Porque mucha gente piensa cosas, ahí empiezan a aparecer, y por eso piensan cosas que son un poquito equivocadas. Jesucristo es Dios, definitivamente, pero también Él tuvo que hacerse hombre para que a nuestro nivel, como hombre, nosotros pudiéramos conocer a Dios. Dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás, pero que el unigénito del Padre, Jesucristo, es el que lo da a conocer. ¿Cómo lo da a conocer? Con su forma de vida, con la forma en cómo Él nos trata, con la forma en cómo Él demuestra, manifiesta lo que es la esencia misma y la naturaleza de Dios. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender. Si no lo entendemos así, no podemos conocer a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, empiece con Jesucristo. Y Jesucristo está plasmado en este libro de principio a fin. Pero si quiere más todavía, empiece con los evangelios. Y si quiere todavía comenzar a entender más y más de Jesús, empiece con el Evangelio según San Juan y síganse con todo lo demás. Pero la Biblia nos habla precisamente de el Señor Jesús, Dios mismo, que vino a la tierra y se hizo carne. Entonces, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Hablamos ya de la tercera, que es el Espíritu Santo. Y la primera persona, desde luego, es el Padre celestial. Entonces, Jesucristo es Dios. Jesucristo vino a la tierra con un propósito muy claro. Él, como ya les dije, vino a darnos a conocer a Dios, pero también vino para salvar a la humanidad, para salvarnos de la esclavitud en la que vive el ser humano. La esclavitud de la maldad de su propio corazón. La esclavitud de hacer mal las cosas porque las hacemos mal, porque traemos ese tipo de naturaleza en nosotros mismos. Y Dios desea que usted no actúe de una manera equivocada, sino que a través de la enseñanza, a través de la doctrina, a través de lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar, usted pueda acercarse más y más al Señor, conocerle de tal manera que su vida sea transformada. Juan 14:9 dice lo siguiente: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús está diciendo: yo soy Dios. Yo soy. ¿Por qué me están diciendo muéstrame al Padre, muéstrame al Espíritu? Yo soy. Yo soy. Y luego Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Los discípulos de Jesús eran galileos. La mayoría eran pescadores. No tenían por qué pensar que Jesús pudiera tener un interés personal por ellos. Eran personas comunes, como usted y como yo. No hay ningún interés especial o porque usted haya sido muy bueno o haya hecho las cosas muy bien para que Jesús se fije en usted. Marcos 3:14 dice: y estableció a 12. Él los escogió para que estuviesen con Él. A usted también lo escogió para que esté con Él, para que estemos con Él y para enviarlos a predicar, para decirles a otros que Jesús es real y que podemos vivir conociéndole y estando cerca de Él. Entonces, Jesucristo es el que los reclutó. Él es el que los eligió. Dice la Escritura: ustedes no me escogieron a mí. Ustedes no me eligieron a mí. Yo fui el que los escogí a ustedes. Los elegí. Y dependiendo
de cómo responde uno, cómo responde usted, cómo respondo yo a ese llamado, es cómo nuestra vida es transformada. El inciso C dice así: todos podemos manifestar vida en Él. Todos. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo ha resucitado. Jesucristo murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, pero dice la Biblia que ni se quedó clavado en la cruz, ni se quedó enterrado en su tumba. Él resucitó. A los 40 días, después de haber resucitado, ascendió al Padre. Está sentado a la diestra de Él y desde ahí está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, si Jesucristo ha resucitado, usted y yo ahora podemos tener una relación con Él si podemos creer en lo que Él ha hecho. Podemos tener una relación con Él. Podemos disfrutar de nuestro tiempo con Él en todo. Podemos ser discípulos también del Señor Jesús. Como si Él estuviera también reclutándonos a cada uno de nosotros para que podamos disfrutar de una vida que solamente Él nos puede dar. Esto es lo que Dios quiere para usted y su familia. Vamos a un breve corte y volvemos con ustedes en un momento. Repasando la historia. Las 7 declaraciones "Yo soy" de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Repasando la historia. Pues ya vimos, punto número 1, que debemos acercarnos a Dios, pero verdaderamente. ¿Cómo? Teniendo hambre y sed de Él, de Dios. El inciso B nos dice claramente que el Señor Jesús, siendo Dios, se manifestó a la gente en carne como usted y como yo. Y el inciso C, todos podemos manifestar vida en Él. Pero ahora vamos al punto 2. El punto 2 es este. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz. Ahora, si nosotros conocemos a Dios y deseamos conocerle y permanecer cerca de Él, el momento llega en que usted puede identificar claramente la voz de Dios. Por ejemplo, si usted ha vivido con su esposa por varios años, por algún tiempo, en cualquier momento, cuando ella le habla, aun sin que usted la pueda ver con sus ojos, se dará cuenta que es su mujer la que le está hablando y perfectamente identifica el sonido de su voz. Eso aquí en lo natural. Sucede lo mismo con nuestros hijos.
Pero ahora, imagine usted en el área espiritual. Si usted se acerca a Dios, entonces conocerá la voz de Dios. Porque el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y entonces me siguen. Dice Juan 10:27 lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A ver, ¿ya se dio cuenta lo que hay en medio? Oyen mi voz, yo las conozco. Llega el momento en que somos conocidos por Dios. Y si usted también oye su voz, entonces usted le seguirá a Él. Él es el pan de vida. Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Inciso A. La voz de Jesús es oída cuando se acepta lo que Él dice, lo que Él afirma. Usted empieza a conocer la voz de Jesús. Esto es cuando se confía plenamente en su palabra y usted entonces puede responder al llamado de Dios, a lo que dice la Escritura en cada una de las partes de ella misma. Mire, yo acabo de abrir la Biblia, así nada más. En Isaías 56, versículo 7, dice lo siguiente: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y así, donde quiera que podamos abrir la Escritura, usted se dará cuenta de todo lo que Dios habla, porque usted está reconociendo la voz del que ya le conoce y la voz que usted también está oyendo porque también le conoce. Entonces, conocer a Jesús significa que usted ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ha descubierto que en la cruz el Señor pagó por sus pecados y usted se ha presentado arrepentido delante de Él, creyendo que Él pagó por medio de su sacrificio en la cruz para que usted no tenga que pagar. El Señor Jesús paga por gracia, no por obras, sino por gracia. Usted llega ahí a los pies de la cruz como está y el Señor entonces le bendice. Entonces, conocerle significa que usted ya es salvo y que ahora eternamente puede permanecer con Él todos los días de su vida. Inciso B, siendo conocidos. Muy bien, yo quiero conocer a Dios, pero también quiero ser conocido por Dios. Yo quiero ser conocido por Dios. Mire, un ejemplo. Estamos aquí en la tierra. Y con toda certeza, usted seguramente desea que los demás le conozcan, ¿verdad? Le conozcan en cuanto a su persona, le conozcan en cuanto a lo que usted puede llegar a ser bien, le conozcan y digan, qué buen carácter tiene esta persona. Oh, cuánta bondad se puede ver en sus ojos. Cuánto amor está entregando permanentemente. Usted quiere ser conocido por lo bueno que hay en usted. Usted quiere ser conocido por las cosas que usted hace correctamente. Ahora, imagine Dios. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es todo. ¿Ok? Y Él desea ser conocido por usted de esa manera. Pero también quiere conocerle a usted manifestando más de lo que Él ya puso en su corazón. Lo que interesa no es solamente que usted le conozca, sino que también usted sea conocido por Él. Y esto es lo importante, que usted sea conocido por Él. Se trata de algo
trascendental. Produce alivio, produce paz en nuestros corazones. Entonces, nuestro eterno Dios ha entregado precisamente a su Hijo para que nosotros podamos llegar al propósito más importante de nuestra vida, que es conocerle a Él. La semana que entra vamos a concluir con esta temática y mientras, de todo corazón le digo, deje que Dios le conozca, porque Él le bendecirá. Que Dios le bendiga.